Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, de que si lográramos algo que es bastante utópico, un 7% de rentabilidad real, pero se lograría si es que las AFP tuvieran más libertad de inversión o más acercar las oportunidades para realizar esas inversiones. Si logra un 7% de rentabilidad promedio, junta 123 millones y por lo tanto logra una pensión de 561.000 pesos. Si ustedes se acuerdan, el sueldo era 500. Claro. Sí. Por lo tanto, la pensión en 40 años supera el sueldo. Eso con una rentabilidad de 7% durante esos 40 años. Usted dice que es bien difícil que se produzca. Así es. Pero, ¿cuánto ha sido la rentabilidad promedio del sistema desde que comenzó? Del fondo C, que es el que El más, fondo C, claro. el más antiguo, para decirlo de alguna manera, ese ha rentado alrededor de un 8%. De un 8%, o sea... Pero hay que pensar que también en tiempos anteriores las rentabilidades eran bastante más altas. Eran más altas, Acuérdense que cuando nos comprábamos una casa, la tasa era el 8. Claro. O el 10. Claro. Y hoy día las tasas para comprarse una casa es menos de 4. Menos de la mitad. Y eso es el tema que hay que echar a pensar. Cuando está invertida la plata en renta fija, está invertida en papeles, en uno de ellos, que son los más rentables todavía, son los papeles que están en la inversa de lo que nosotros nos estamos endeudando. Ronald, una consulta. ¿Qué pasa con las personas que tienen lagunas laborales o que somos independientes? Yo me incluyo. Yo tengo muchas lagunas laborales de imposiciones. Ajá. Yo podría, ya pensando, tengo 41, me quedarán, no sé, 24 años de imponer. Yo llegaría por lo menos a tener esa plata. ¿Hay algún sistema de poder recuperar el tiempo para poder tener una pensión digna? Para ponerse al día habría que hacer APB. APB. Tipo APB. ¿Ya? APB es ahorro previsional voluntario, dado que el otro es obligatorio. ¿Ya? En lo voluntario uno puede imponer, de hecho, hasta 1.300.000 pesos mensuales, si pudiera. ¿Ya? Pero no hay otra fórmula, digamos, que no sea ahorrar y recuperar el terreno. Pero hay una cosa que sí que es muy... Perdón. No, termine. No, hay una cosa que es muy importante. Fíjense ustedes, y voy a tratar de explicarlo clarito. Si se ahorra por 40 años, los primeros 10 años, y pudiéramos separar esa plata y dejarla en un banco o en una AFP, los segundos 10 años en la segunda AFP, tercera AFP y los últimos 10 años en la cuarta. La cantidad de fondos que tengo acumulado en la primera AFP con el día que me jubilo es la mitad. La mitad del total. Por tanto, si no ahorro los primeros 10 años, ya estoy condenado a la mitad de la pensión, que va a ser los otros 30 años. O sea, los de 10 ahorro. primeros años, cuando la gente empieza recién a trabajar, son fundamentales, son lo más importante. Fundamentales. Y por lo mismo mi pregunta iba orientada a eso, porque muchos empezamos a trabajar, no sé, a los 25, 24 años saliendo de la universidad o del instituto, da lo mismo, y no sabemos en qué fondo, primero no sabemos en qué fondo estamos per se, y no sabemos cuál deberíamos cambiarnos. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a esa gente que está partiendo, que tiene hoy día entre 25 y 35 años? Ajá. Fondo A, no hay otro. Fondo A. Solamente fondo A. ¿Hasta cuándo? Por cambio automático, el sistema de FP lo pone a uno en B. Ah, ya. Hasta los 35 años. No sé por qué tanto antes ya me tengo que poner un poco más que conservador. nunca me he cambiado, no tengo, de hecho, ni siquiera sé sea, en cuándo estás estoy. en el fondo Según B, lo que usted me dice, es que yo creo que esto le pasa a mucha gente. Mucha gente, sí. Lo partió diciendo Tonka, mucha gente que parte trabajando, está en un fondo que no tiene idea cuál es y tampoco sabemos a cuál cambiarnos. Por eso es súper relevante lo que usted nos dice. Lo que es el fondo. Si tienes menos de 35 años, estás en el fondo B. B, ya. Y de los 35 a los 40, un quinto te lo van tirando a fondo C. Por lo tanto, ya a los 40 estarías en fondo C. Pero lo ideal sería a lo mejor que estuviera a los 40 en el fondo A, ¿o no? Para mí, por lo menos hasta los 55. Hasta los 55. Hasta los 55, fondo A. Ya. Sí. Y entre los 55 y los 60, Fondo C. fondo C. Así es. Raquel, Ronald, una persona mayor, supongamos que tiene su platita ahorrada, ¿qué le aconseja a usted? ¿Poner esa cantidad de dinero, que no es menor, pero tampoco es una gran suma, en APB o comprar un bien raíz? ¿Qué le sugeriría usted a una persona mayor? Bueno, yo sugeriría de todas maneras juntar la plata y tenerla en una pensión. Así es. Básicamente por lo siguiente, porque cuando uno compra propiedades, para el arriendo se supone, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también pasa por periodos en los cuales la
casa no está arrendada. ¿Qué pasaría si a un niño nacido le depositan 1 millón de pesos? ¿Qué pasaría con ese monto de aquí a los 65 años? No sé si lo tenemos en gráfica o no. Ahí está en gráfica. Ahí está. Cuéntanos, Donald. Bueno, la idea es que todo depende de la rentabilidad que se logren por esos fondos por 65 años. ¿Ya? Si se logra una rentabilidad del 8%, para mirar los extremos, uno va a tener a los 65 años 148 millones de pesos. Sí. Y esos 148 millones de pesos te va a permitir tener una pensión ya de 676.000 pesos. Mire. Con solo esa plata. Ahora, 8 es utópico. ¿Cuál es el promedio? Yo diría que la rentabilidad que se puede llegar a lograr es cercana al 6. Ya. O sea, podríamos llegar a tener entre 20 millones y 40 millones, siendo Así es. muy aterrizados. Pero fíjense, igual no es malo. Bueno. Es bueno. fíjense la tremenda diferencia en los montos. Sí. ¿Ah? Sí. Es enorme, Sí, la siendo que rentabilidad. estamos hablando de apenas un 1%. Claro, la rentabilidad es Ah, muy ese eficiente. 1% que se ganó por estar en el fondo E, aquí ese 1% de diferencia para usted. Tremenda Oiga, diferencia que denos datos. Este año hay que estar en el fondo A porque el año pasado rentó súper bien. ¿Usted recomienda eso? Si tienes menos de 55, sí. Ya. Así, tal cual. Menos de Tal Menos de cual. 55. Una pregunta. Para erigir un fondo hay que tener un sueldo distinto. ¿Cómo es para que uno pueda erigir un fondo? ¿Cualquier No. persona puede erigir el fondo que quiera? No, el fondo uno lo elige porque está en una cierta edad. No tiene nada que ver con lo que uno gana. Ah, ya. Porque la idea es que uno va a buscar una tasa de reemplazo que se llama. O sea, que la pensión sea más cercana al 100% del sueldo que uno tenía. Si uno gana 300, lo ideal es que saque un sueldo cercano a 300. Claro, porque Si uno- va a vivir con eso. Claro. Y si uno gana 2 millones, eso. Y si el que gana 8 millones, también debería, y en ese caso, hacer APB, porque el tope imponible está ahora, recién este mes, parte en más o menos 2.100.000 pesos. Por lo tanto, quienes ganan qué menos bueno. de 2.100.000 pesos, más de 2.100.000 pesos, están subimponiendo. Claro. Y ellos deberán hacer APB de todas maneras, entonces. Así es. Frente al concepto del APB, este ahorro previsional voluntario, que muchas personas se están empezando a familiarizar con el concepto, porque mucha gente lo desconoce, ¿cierto? Ujú. Si alguien tiene 100 luquitas que puede ahorrar o 50 lucas que puede ahorrar todos los meses, digamos, hagámoslo con 100.000 pesos el ejemplo. Claro. ¿En qué se puede traducir eso al momento de jubilarme? ¿Cuánto más va a crecer mi pensión si yo logro ahorrar eso, por ejemplo, durante 30 años? Bueno, más o menos en un quinto de la cifra que mostrábamos antes de la persona que gana 500.000 pesos. Porque 100.000 es un quinto de 500. O sea, serían cerca de 100.000 pesos adicionales. O sea, si yo voy a jubilarme con 560, según Si la ese- rentabilidad es ese alta, gráfico. sí. Ya. Acuérdate que con rentabilidad de 7% llegabas más o menos a una pensión igual o Claro. superior al monto que estabas ganando. Pero lo más importante de toda esta cosa es que existen estos modelos en la página web de la AFP, en las propias AFPs donde atienden los ejecutivos de cuentas. Hay asesores previsionales que también pueden ayudar a eso desde cualquier edad, porque uno es fácil pronosticar. Y eso para mi gusto es re importante para ustedes. Yo puedo tener 35 años de edad, estoy imponiendo por un cierto monto, tengo un cierto capital acumulado y yo puedo predecir qué monto voy a tener a los 65. Y si no me gusta el monto, tengo ahora que reaccionar para mejorarlo. Claro. Eso es el punto que hay ¿Qué que pasa con las personas que pasa mucho, que pierden la pega cuando tienen 50 años, 55 años? Ajá. Y a esa edad es re difícil poder encontrar una nueva pega. Claro. A que una persona la vuelvan a contratar. Y muchos dicen, bueno, existe la posibilidad de la jubilación anticipada. ¿Es Ujú. tan real eso o no? Existe la posibilidad, pero es muy difícil si no se ha hecho APB previamente. O sea, tengamos en cuenta una cosa, que en los últimos 5 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si una mujer se jubila a los 65 en vez de a los 60, la pensión es un 50% más alta. 50% más alta, o sea, crece la pensión más o menos un 10% por cada año que uno posterga. Pero estamos hablando ya de personas que están en una etapa madura, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante eso. Y esos montos, ¿podría ser el ejemplo en dinero? Y si se jubilara 5 años antes, ¿cuál sería la diferencia en monto? Bueno, ese es el tema. Si la pensión de una mujer es 500.000 pesos, lo posterga por 5 años más y es 750.